forzada a casarse con un apache por ser albina. Él la llamó Luna Blanca. Y desde entonces, sus vidas cambiaron para siempre. Año 1727. La bruma del amanecer se aferraba a las montañas de la Sierra de Sonora como un animal moribundo. El aire olía a hierro, a leña quemada y a ese silencio extraño que precede a las tormentas o a las tragedias. Isabela de Albornoz avanzaba descalza por el patio de tierra húmeda, sintiendo cómo el frío se colaba entre los huesos. Su piel, blanca como el mármol, parecía absorber la luz tenue. Nunca encajó en aquel lugar, y todos lo sabían. No importaba que su madre hubiera sido la mujer más bella de la región. Para su padre, el comandante Alonso de Albornoz, esa rareza era una vergüenza que debía corregirse, o, en su caso, venderse. Esa mañana, el sonido de cascos rompió el letargo. 4 guerreros apaches, altos y con mirada implacable, cruzaron el portón. El que iba al frente, de trenza oscura y cicatriz en la mejilla, desmontó sin apartar los ojos de ella. Isabela sintió cómo su respiración se cortaba. No era miedo, era algo más profundo, como si esa mirada pudiera atravesar las capas de su alma. «Es él», dijo su padre, con una voz tan seca como el polvo del camino. «Mañana será su esposa». El nombre del apache resonó entre los muros como un eco imposible de callar. Tahuí. Él no sonrió, no habló, solo se acercó, tomó un mechón de su cabello y susurró algo en su lengua. La única palabra que Isabela entendió fue Yalena. Más tarde, descubriría que significaba luna blanca. Pero esa noche, antes de que pudiera entender lo que aquello implicaba, vio desde la ventana cómo su padre hablaba con Tahuí junto a un saco de cuero. Dentro, algo se movía, algo que no parecía vivo. La primera campanada del reloj del pueblo sonó lejana. La segunda, más fuerte. La tercera, se ahogó en un grito. El cielo, entonces, se tiñó de un rojo imposible. Y esa fue la última vez que vio su casa tal como la recordaba. El cielo ardía con un rojo inquietante, como si el sol se hubiera roto en 1000 pedazos sobre el horizonte. El olor a tierra húmeda y humo se entremezclaba con un aroma metálico que Isabela reconoció al instante. Sangre. No sabía de dónde provenía, pero su instinto le gritaba que aquel amanecer no traía un día cualquiera. Oculta tras la cortina raída de su ventana, observó cómo su padre y Tahuí permanecían junto al portón principal. El comandante Alonso, con sus botas manchadas de barro y la rigidez marcial que siempre lo acompañaba, sostenía un gesto que no era ni cordial ni hostil. Era el rostro de un hombre negociando algo que pesaba más que el oro. El saco de cuero estaba en el suelo, junto a ellos. No era grande, pero su forma era irregular, como si en su interior hubiera algo que no debía estar quieto. Tahuí se agachó, lo abrió apenas y miró hacia adentro. Un brillo húmedo escapó de la abertura, reflejando por un instante la luz rojiza del cielo. Isabela sintió un escalofrío recorrerle la espalda. En ese instante, su padre levantó la mirada hacia ella. No fue un vistazo fugaz, fue una advertencia silenciosa, una orden muda para que no interfiriera. Isabela retrocedió, pero su corazón latía tan fuerte que parecía que las paredes de adobe lo escucharían. Minutos después, escuchó pasos acercándose. No eran los pasos firmes de su padre ni el andar pesado de un soldado. Eran pisadas suaves, medidas, como las de un cazador que no quiere despertar a su presa. La puerta de su cuarto se abrió lentamente, y allí estaba él, Tahuí, tan alto que parecía llenar todo el marco, con sus ojos negros fijos en ella. No habló. Simplemente depositó frente a su cama un pequeño objeto envuelto en piel curtida, con un cordón de fibra vegetal. Isabela lo miró sin tocarlo, incapaz de entender qué significaba. El apache se inclinó apenas y dijo, en un castellano rudo pero claro, «Para que recuerdes». Luego se fue sin esperar respuesta. Con manos temblorosas, desató el cordón. Lo que encontró adentro no era un adorno, ni un regalo, sino una trenza, oscura y seca, manchada en los extremos por un tono rojo amarronado. El olor era penetrante, imposible de confundir. Isabela sintió un nudo en la garganta. Esa trenza había sido cortada de alguien,
y no era difícil adivinar que ese alguien ya no respiraba. A lo lejos, el redoble de un tambor apache comenzó a marcar un ritmo constante, grave, como el pulso de un corazón gigantesco. Afuera, el pueblo entero empezaba a reunirse sin saber que, antes de que cayera la noche, algo cambiaría para siempre. Y mientras Isabela seguía observando la trenza en sus manos, no sabía que, en ese mismo momento, el saco de cuero frente a su casa empezaba a moverse, como si algo dentro estuviera despertando. El tambor apache seguía resonando a lo lejos, como si cada golpe hundiera el pueblo un poco más en una realidad que no estaba preparada para enfrentar. La luz del amanecer, teñida de rojo, ya había mutado en un naranja extraño, y un viento seco arrastraba polvo y hojas muertas por las calles vacías. Isabela no podía apartar la vista de la trenza que sostenía en sus manos. Cada hebra parecía contar una historia de violencia, de pérdida, de alguien que había sido arrebatado de su mundo demasiado pronto. Sintió náuseas, pero antes de poder apartar el objeto, un golpe sordo la hizo girar hacia la ventana. El saco de cuero, ese que había visto junto a su padre y Tawi, se había movido. Al principio pensó que era el viento, pero luego, un segundo golpe, más fuerte y preciso, hizo que el cuero se tensara desde dentro. El movimiento era irregular, como si algo vivo y desesperado intentara escapar. Isabela se inclinó hacia el cristal roto de la ventana y contuvo el aliento. Tawi estaba allí, de pie, mirándolo también, pero lo que le heló la sangre fue que él no se movía para detenerlo. Por el contrario, parecía esperar que sucediera algo. Su postura era la de un cazador paciente, y eso la inquietó más que cualquier amenaza directa. El cuero se dio con un sonido húmedo, y una mano delgada, ennegrecida por hollín y polvo, asomó al exterior. No era una mano adulta, era demasiado pequeña, demasiado frágil. Lo que salió después fue el rostro de un niño, sucio, con los labios agrietados y los ojos abiertos de par en par. Isabela sintió que el aire se le escapaba del pecho. El niño no tenía más de 8 años, y, aunque estaba cubierto de heridas superficiales, lo que más la perturbó fue su cabello, de un blanco idéntico al suyo, que susurró, pero la palabra murió en su garganta. El niño giró la cabeza hacia ella, y su expresión no era de miedo, sino de un reconocimiento silencioso. Algo en su mirada parecía decir, «Te he encontrado». Su padre salió de la casa en ese instante, furioso, y de un empujón arrojó al niño de nuevo dentro del saco. El pequeño emitió un grito agudo, no de dolor físico, sino de pura desesperación. Tawi no intervino, pero sus ojos no se apartaban de Isabela, como si evaluara cada reacción, cada temblor en sus manos. «Esto no te concierne», escupió Alonso, empujando el saco hacia uno de los guerreros apaches. «Llévenselo». El niño luchaba dentro, y el cuero crujía con cada movimiento. Isabela sintió un impulso que no supo de dónde venía, abrir la puerta y correr hacia él. Pero el frío tacto de la trenza aún en sus manos la detuvo. ¿Qué significaba todo aquello? ¿Por qué un niño con su mismo color de cabello estaba siendo entregado como mercancía? Cuando los guerreros se alejaron con el saco al hombro, Tawi se quedó un instante más, mirándola. Luego habló en su lengua, despacio, como si quisiera que entendiera cada sílaba. «Pronto sabrás quién eres». Y se marchó. Isabela sintió que el suelo bajo sus pies se volvía inestable. No sabía si la respuesta estaba en ese niño, en la trenza, o en las promesas veladas de un hombre que, a partir de ese día, ya no era solo su captor, sino el guardián de un secreto que podía destruirlo todo. La noche cayó sobre la Sierra de Sonora como un manto pesado, sofocando los últimos murmullos del día. La luna, apenas un filo pálido en el cielo, parecía mirarla con complicidad. Isabela aguardó hasta que el silencio de la casa fue absoluto, ese silencio que precede a los sueños de los que duermen y a los pasos de los que huyen. Había pasado horas rumiando las imágenes de la mañana, el saco, el niño, el cabello blanco idéntico al suyo, y las palabras de Tawi, tan enigmáticas como amenazantes. Cada vez que cerraba los ojos, veía la mirada de ese pequeño, y un impulso extraño la empujaba a buscarlo, a protegerlo,
aunque no supiera por qué. Vestida con una capa oscura y calzada con sandalias gastadas, se deslizó por el pasillo como una sombra. Las tablas crujían bajo su peso, pero su oído estaba tan afinado por la tensión que podía distinguir el más mínimo cambio en el aire. Al pasar junto al cuarto de su padre, oyó su respiración pesada y acompasada. El olor acre del aguardiente confirmaba que él no despertaría pronto. Salió por la puerta trasera y se adentró en la arboleda. El aire nocturno era fresco, pero traía consigo un aroma leve a ceniza, señal de que no muy lejos ardían hogueras. Siguió el olor, y al cabo de un tiempo, el sonido de tambores se hizo presente, lento, profundo, como un corazón que marcaba el ritmo de la oscuridad. Al llegar a un claro, la vio. Una hilera de hogueras bajas, alrededor de las cuales se movían figuras con plumas y pintura de guerra. Guerreros y mujeres apaches se desplazaban con calma, pero con una vigilancia evidente. El campamento respiraba orden, fuerza y peligro. Oculta tras unos arbustos, Isabela buscó con la vista algún indicio del niño. No tardó en encontrarlo. Estaba sentado junto a una tienda de piel, las manos atadas, pero sin signos de maltrato. Lo rodeaban dos mujeres, que le ofrecían agua en cuencos de barro. Su cabello blanco brillaba a la luz del fuego, como si fuera un hilo robado a la propia luna. Isabela dio un paso hacia adelante, pero una mano dura y callosa la atrapó por el brazo desde atrás. Giró bruscamente y se encontró con los ojos de Tahuí, más oscuros que la noche. No había sorpresa en su expresión, solo una calma peligrosa, como la de un felino que ya sabía que su presa caería en sus garras. «No deberías estar aquí», murmuró, en un castellano quebrado. «¿Quién es ese niño?», preguntó ella, sin apartar la mirada. Tahuí no respondió de inmediato. La arrastró suavemente pero con firmeza hacia el límite del claro, donde el fuego no podía alcanzarlos. La soltó, y por un momento el silencio entre ambos fue tan espeso que podía escucharse el crujir de las brasas a lo lejos. «Es sangre de tu sangre», dijo por fin, «y lo quieren muerto». La revelación le golpeó el pecho con una fuerza que la dejó sin aliento. Iba a preguntar más, pero en ese instante, un grito cortó la noche. Provenía del lado opuesto del campamento, y el caos estalló como un incendio repentino. Los guerreros se armaron, las mujeres recogieron a los niños, y el tambor cambió su ritmo a uno rápido, urgente. Tahuí tomó a Isabela del brazo otra vez, esta vez con más fuerza. «Si te quedas, morirás», advirtió, y comenzó a arrastrarla entre la maleza, mientras el campamento se llenaba de sombras que corrían y gritos que crecían como un coro de guerra. Pero antes de perder de vista el claro, Isabela alcanzó a ver algo. El niño ya no estaba sentado junto a la tienda. Su lugar estaba vacío. La oscuridad era un animal vivo que se cerraba a su alrededor, respirando sobre su nuca. Las ramas se agitaban con un murmullo siniestro, como si el bosque mismo advirtiera que algo peligroso se movía en sus entrañas. Isabela corría detrás de Tahuí, esquivando raíces y piedras húmedas, pero su mente no podía apartarse de una única idea, que golpeaba su pecho con cada latido. El niño había desaparecido. El aire estaba impregnado del olor a humo y sudor, pero había algo más, un hedor más pesado, rancio, que no provenía ni de los apaches ni del campamento, sino de aquello que los estaba acechando. Cada paso que daba sobre la hojarasca parecía resonar demasiado alto, y en ese silencio roto apenas por gritos lejanos, cualquier ruido se volvía una amenaza. «¡Tahuí!», exclamó, con la voz entrecortada por el esfuerzo. «¿Quién lo tiene?». Él no respondió de inmediato. Sus hombros tensos y la forma en que apretaba la mandíbula le dieron la respuesta antes de escucharla. «No son de mi gente», dijo al fin, sin dejar de correr Normor. «Son cazadores de almas». El nombre le erizó la piel. Había escuchado historias de esos hombres. Mercenarios sin bandera, contratados para capturar o matar a cualquiera que supusiera un peligro político o personal. No obedecían leyes, solo monedas. Un silbido cortó el aire, seguido del golpe seco de una flecha clavándose en un árbol a escasos centímetros de su cabeza. Isabela se agachó instintivamente, y Tahuí la empujó hacia un costado para cubrirla. «¡Sigue!», ordenó con un tono que no admitía réplica.
El bosque se volvió un laberinto de sombras y ramas que arañaban su rostro y brazos. El suelo, húmedo por lluvias pasadas, cedía bajo sus pies, obligándola a esforzarse más para mantener el ritmo. El sonido de pasos pesados detrás de ellos se hacía cada vez más claro, más cercano. No eran muchos, pero los que venían sabían moverse. Taui se detuvo de golpe, alzó la mano para que ella guardara silencio, y se agachó entre dos troncos caídos. Desde allí, Isabela pudo verlos. 3 figuras cubiertas con pieles oscuras, con rostros pintados de negro y ojos brillando como brasas bajo la luz escasa. Uno de ellos llevaba el saco de cuero, y se movía con la seguridad de quien sabe que su presa no escapará. El niño estaba dentro. Isabela sintió que la desesperación le quemaba la garganta. Quiso correr hacia ellos, pero Taui le sujetó la muñeca con fuerza. «Si lo haces ahora, mueres tú». Y él también susurró, tan cerca que podía sentir el calor de su aliento mezclado con el olor de la tierra húmeda. Entonces, un nuevo sonido emergió del bosque, grave y profundo, un cuerno de guerra. No provenía del campamento apache, sino de más lejos, de un punto donde la oscuridad era aún más densa. Los cazadores se detuvieron, tensos, y comenzaron a mirar alrededor. Algo, o alguien, más estaba acercándose. Taui giró hacia ella con una expresión que no había visto antes. Una mezcla de urgencia y temor genuino. «Si escuchas el segundo toque, corre», dijo, y se llevó la mano al cuchillo que llevaba en la espalda. El primer toque había sido un aviso. El segundo, lo sabía, marcaría el inicio de una cacería en la que nadie, ni siquiera ellos, estaría a salvo. Y en ese instante, a lo lejos, el segundo cuerno rompió la noche. El segundo cuerno resonó como un trueno seco, extendiéndose entre los árboles, y haciendo que hasta las hojas parecieran vibrar con un miedo antiguo. Isabela sintió cómo la piel se le erizaba, no por el frío, sino por ese instinto visceral que te avisa cuando el peligro no es una posibilidad, sino una certeza inminente. Los cazadores de almas se giraron, desconfiando, buscando en la oscuridad lo que se acercaba. El portador del saco lo ajustó al hombro, mientras los otros 2 desenfundaban machetes anchos y toscos que brillaron apenas con la luz de la luna. No tuvieron tiempo de más. El bosque estalló en gritos y acero. De entre la espesura surgieron figuras que no eran ni apaches ni soldados del presidio. Eran más salvajes, más silenciosas, cubiertas de barro y ramas, como si el bosque mismo las hubiera parido. Sus movimientos eran rápidos, implacables. No atacaban frontalmente, sino desde ángulos imposibles, como depredadores que habían aprendido a matar en la penumbra. Taui se impulsó hacia adelante, liberando un rugido que no era humano, y se lanzó contra el más cercano. El choque fue brutal. Un golpe seco, el chasquido de hueso, un cuerpo que caía sin emitir un quejido. Isabela, agazapada tras un tronco, no podía apartar la vista. El aire se llenó de un olor espeso a sangre recién derramada, mezclado con el humo distante del campamento apache que seguía ardiendo. A pocos pasos, el portador del saco intentó huir. Isabela no pensó. El impulso fue más rápido que la razón. Salió de su escondite y se lanzó hacia él, aferrando el cuero con ambas manos. El hombre, alto y ancho como una pared, giró bruscamente y su brazo chocó contra ella con la fuerza de un martillo. El impacto le robó el aire y la arrojó contra el suelo cubierto de hojas húmedas, que se le pegaron al rostro como máscaras frías. Pero no lo soltó. Sus dedos, entumecidos por el golpe, se aferraron al saco como si fuera la única ancla en medio de una marea negra. El niño dentro gimió, un sonido ahogado que la atravesó como un cuchillo. El cazador, frustrado, levantó el machete para obligarla a soltarlo. Y entonces una sombra se interpuso. Taui, con el rostro manchado de barro y sangre, atrapó la muñeca del hombre en pleno aire, y la giró con tal fuerza que el machete cayó al suelo. El crujido del hueso roto fue seco, definitivo. El cazador gritó, pero su voz se perdió en el estruendo de la batalla que rugía alrededor. «¡Corre!», le gritó Taui, y esta vez, ella obedeció. Con el saco en brazos, Isabela se internó en la oscuridad. El cuero estaba caliente contra su pecho.
y el pequeño cuerpo dentro temblaba. Cada paso era una lucha contra las raíces que querían atraparla y las ramas que la desgarraban como garras invisibles. A lo lejos, las antorchas se encendían en múltiples puntos, luces danzantes que crecían como un enjambre de fuego. Pero cuando creyó que había escapado, una figura se plantó frente a ella, bloqueando el sendero. No llevaba pintura, ni armadura, ni armas, solo una túnica oscura y un collar de huesos pulidos. Su rostro, iluminado apenas por un reflejo de luna, mostraba una sonrisa lenta, calculada. La luna blanca, por fin susurró, y dio un paso hacia ella. El niño dentro del saco se tensó, como si reconociera esa voz. El bosque parecía contener el aliento. Ni el susurro de las hojas, ni el lejano retumbar de la batalla interrumpían el silencio espeso que se tendió entre Isabela y aquel hombre de túnica oscura. Su silueta, recortada contra la luz pálida de la luna, parecía flotar más que caminar, como si no perteneciera del todo al mundo sólido que pisaban. Isabela apretó el saco contra su pecho, sintiendo cómo el pequeño cuerpo dentro se encogía, casi como si quisiera desaparecer. El niño no lloraba, no gritaba. Su miedo era silencioso, contenido, el miedo de alguien que ya había aprendido que a veces el ruido atrae a los monstruos. Aléjese, dijo ella, intentando que su voz sonara firme, pero sintiendo cómo le temblaba la garganta. El hombre sonrió, una curva lenta que no alcanzó sus ojos. Caminó un paso más, y el collar de huesos tintineó suavemente, como el cascabeleo de una serpiente anunciando su ataque. No vine a lastimarte, Luna Blanca dijo con una voz grave, modulada, como si cada palabra hubiera sido ensayada a unifor. Vine a devolverte lo que te arrebataron y a llevarme lo que es mío. Isabela retrocedió, tanteando con el pie el terreno detrás de ella. Sentía raíces bajo la planta. Terreno desigual. Un escape difícil. No sé de qué habla. Claro que lo sabes, interrumpió él, inclinando apenas la cabeza, como si estudiara una pieza rara. Esa piel, ese cabello, no son una casualidad, no son una maldición, como te han hecho creer, son una marca. Y él señaló el saco con un gesto lento de la mano. Es la prueba viva de que tu linaje no se ha extinguido. La palabra linaje resonó en su interior, como un eco que despertaba algo antiguo, un instinto dormido. Quiso preguntar, pero la voz se le atascó al ver que los ojos del hombre, en la penumbra, parecían brillar con un reflejo animal, como los de un lobo bajo la luz. ¿Quién es usted?, consiguió decir al fin. El hombre soltó una risa breve, seca. Un mensajero y un cazador, no de tu vida, sino de tu verdad. Tu padre, ese hombre al que obedeces, no te salvó cuando eras una niña, te robó, y ahora intenta borrar lo que eres uniendo tu sangre a la de los apaches. Cree que así tu herencia se diluirá. Pero es demasiado tarde. Las palabras golpearon más fuerte que cualquier flecha. Isabela sintió un vértigo extraño, como si de pronto el suelo fuera agua. Las imágenes vinieron en destellos. La frialdad de su padre, las miradas evitadas en el pueblo, las veces que escuchó su nombre susurrado como un presagio. El hombre dio otro paso, ya tan cerca que podía olerlo. Una mezcla de humo, cuero viejo y algo más. Un aroma metálico, penetrante, que evocaba cuchillas y sangre fresca. Entrégame al niño, dijo con suavidad, y te diré quién eres en realidad. Isabela lo miró, intentando leer si sus palabras eran una amenaza o una promesa. Sentía el corazón del niño golpear contra sus brazos como un tambor apresurado. Podía entregarlo y tal vez descubrir la verdad, o protegerlo y seguir en la oscuridad. Un crujido detrás de ella interrumpió la tensión. No tuvo que girar para saber quién era. La presencia que emergió del bosque llevaba el peso de un cazador veterano y el olor a tierra de un hombre que siempre ha vivido en ella. Tawi estaba allí, y aunque no habló, la forma en que se interpuso entre ella y el hombre del collar fue clara. El diálogo había terminado. El desconocido sonrió otra vez, pero ahora sin dulzura. Entonces, será por las malas. El bosque estalló en un aullido. El aullido se propagó entre los árboles como una grieta de sonido que partía la noche. Era largo, gutural,
y tan cargado de ira que parecía capaz de arrancar hojas de las ramas. Isabela sintió cómo cada músculo de su cuerpo se tensaba, no por voluntad propia, sino como respuesta primitiva al anuncio de un depredador. En menos de un latido, las sombras comenzaron a moverse. No eran simples hombres. Sus cuerpos, pintados y cubiertos de barro, parecían confundirse con el bosque. Salían de detrás de troncos, se descolgaban de las ramas, surgían desde la maleza, llevaban cuchillos de hueso, lanzas cortas y arcos de madera oscura. El aire se llenó del crujido de ramas, del golpeteo seco de pies descalzos contra el suelo húmedo y del silbido agudo de las flechas cortando el viento. Tahuí reaccionó primero. Sin girar la cabeza, le gritó a Isabela que corriera, pero ella no obedeció. No podía. Tenía el saco apretado contra el pecho, y cualquier movimiento brusco podía lastimar al niño. Además, una certeza nueva se había instalado en su mente. Si huía ahora, no viviría para llegar a ningún lugar. El hombre del collar de huesos levantó un brazo, y sus guerreros respondieron al instante, cerrando un círculo a su alrededor. Tahuí se lanzó hacia él con un rugido, pero dos atacantes le cortaron el paso. El choque fue como ver un trueno golpear la tierra. Tahuí, rápido y brutal, atrapó la lanza del primero y la partió en dos, antes de hundir el extremo roto en el costado del segundo. El grito de este último se ahogó en el murmullo de los árboles, y el olor a sangre caliente llenó el aire. Isabela sintió que su respiración se aceleraba. La luz de la luna apenas alcanzaba a iluminar destellos metálicos, el brillo rápido de las hojas de cuchillo cuando buscaban carne. El bosque entero parecía inclinarse hacia ellos, expectante, como si quisiera ser testigo del resultado. Un guerrero se abalanzó hacia ella, y el instinto la hizo girar. Tropezó con una raíz, cayó de rodillas, pero giró el cuerpo protegiendo el saco. Sintió un silbido a centímetros de su oreja, seguido del impacto seco de una flecha incrustándose en el tronco junto a ella. El temblor del proyectil clavado vibraba en el aire como una nota aguda que le perforaba el oído. Tahuí, viéndola en peligro, arrojó una piedra con fuerza certera, golpeando al atacante en la sien. El hombre cayó sin un sonido, y por un instante breve, hubo un respiro, roto casi al instante por la voz del hombre del collar. «¡Vivos!», ordenó. Y ese único mandato cambió el flujo del combate. Los guerreros ya no atacaban para matar, sino para acorralar. Empujaban a Tahuí y a Isabela hacia un claro más amplio, donde las antorchas, colocadas estratégicamente, dibujaban círculos de luz que no dejaban ningún rincón de sombra para ocultarse. El calor del fuego hacía que el aire vibrara, y el sudor en la piel de Isabela se mezclaba con el polvo, formando una película áspera sobre su rostro. En el centro del claro, una estructura improvisada aguardaba, un poste de madera, con cuerdas colgando, preparado para atar a alguien. No era una ejecución improvisada, era un ritual. Tahuí lo entendió de inmediato. «No dejaré que te lleven», dijo con voz baja, sin apartar la vista de sus enemigos. Pero el hombre del collar de huesos ya estaba sonriendo, como quien sabe que la partida está a punto de terminar a su favor. Dio un paso hacia adelante, y con un gesto lento, señaló el saco que Isabela protegía. «Entrégame al niño, y tú vivirás». Tahuí miró a Isabela, y en sus ojos había una pregunta silenciosa. «¿Estás dispuesta a morir por él?». Y entonces, el niño habló por primera vez. Su voz era suave, apenas un susurro, pero lo suficientemente clara como para helarles la sangre a ambos. «No soy quien crees, y si me entregas, todos morirán». El claro parecía encogerse a su alrededor. Las antorchas parpadeaban con violencia, proyectando sombras largas y retorcidas, que danzaban sobre los rostros pintados de los guerreros. El aire ardía con el calor del fuego y el peso de las miradas clavadas en ellos. El silencio que siguió a las palabras del niño fue tan denso que podía escucharse el crepitar de la resina ardiendo. Isabela lo abrazó con más fuerza, notando que su respiración era extrañamente serena para alguien en esa situación. El corazón del pequeño no latía con el frenesí de un asustado, sino con la calma de quien ya ha visto este momento en su mente y lo ha aceptado. «¿Qué quieres decir?», susurró ella.
acercando el oído al cuero áspero del saco. No fui tomado, fui dejado, respondió él, con una voz grave para su edad. Mi sangre no pertenece a un solo pueblo. Soy hijo de dos mundos que deberían destruirse entre sí. Y si uno de ellos me reclama, el otro arderá. El hombre del collar de huesos soltó una carcajada seca, un sonido que no tenía alegría, sino triunfo. Por fin lo admite, dijo, girando hacia sus hombres. No es un niño cualquiera. Es la llave para abrir la guerra. Tawi frunció el ceño, sus músculos tensándose como si contuviera el impulso de lanzarse contra él. No tocarás al muchacho, gruñó, y su voz salió más baja, más peligrosa que cualquier grito. El collar de huesos tintineó cuando el hombre inclinó la cabeza. Ya lo tocamos todos, Apache. Su destino fue sellado antes de que naciera. ¿Acaso crees que tu matrimonio con la Luna Blanca fue casualidad? Su mirada se clavó en Isabela, y sus palabras cayeron como piedras. Te unieron a él para que su linaje quedara atado al tuyo. No para salvarlo, sino para controlarlo. La sangre de Isabela se enfrió. Imágenes fugaces cruzaron por su mente. El rostro severo de su padre, la indiferencia de las miradas en el pueblo, el silencio incómodo cada vez que preguntaba por su infancia. Todo encajaba de una manera que no quería aceptar. Pero antes de que pudiera responder, un sonido lejano rompió la tensión. Un crujido sordo, como si algo enorme estuviera desplazándose entre los árboles. No era un caballo ni un grupo de hombres. Era más pesado, más irregular. Los guerreros intercambiaron miradas inquietas. Incluso el hombre del collar perdió por un instante esa sonrisa de depredador seguro de su presa. De entre la oscuridad surgió un resplandor anaranjado, no de antorchas, sino de fuego vivo. Un olor acre, mezcla de carne chamuscada y madera ardiendo, llenó el aire, y entonces lo vieron. Un muro de llamas avanzaba devorando el bosque, empujado por un viento feroz que rugía como una bestia liberada. El caos fue inmediato. Los guerreros gritaron órdenes en su lengua. Algunos corrieron hacia la línea de fuego con cubos de agua. Otros intentaron formar un perímetro para impedir que el enemigo invisible aprovechara el momento. Tawi se giró hacia Isabela, sus ojos brillando con una urgencia que no admitía discusión. Ahora, dijo, y ella entendió que era la única oportunidad para escapar. Pero mientras comenzaban a correr, una sombra se movió más rápido que ellos. El hombre del collar, como si el fuego no existiera, se plantó frente a su camino, bloqueando la salida. Su voz, ahora grave y sin rastro de amabilidad, retumbó entre las llamas. Podrás huir de mí, pero no de lo que eres. Y con un gesto rápido, señaló hacia el saco. Él no es lo único que vine a buscar. El calor era tan intenso que cada respiración se convertía en una cuchillada de aire ardiente. Las llamas se elevaban como columnas vivas, retorciéndose y lamiendo las copas de los árboles, arrancando chispas que caían como lluvia incandescente sobre el claro. El rugido del fuego competía con los gritos y el choque metálico de armas, pero para Isabela todo se reducía a dos cosas: el peso del niño en sus brazos y la sombra del hombre del collar bloqueando su única salida. Tawi estaba a su lado, los músculos tensos, el sudor mezclándose con el hollín que le manchaba la piel. Sus ojos oscuros no parpadeaban, estudiando cada movimiento del enemigo. El hombre del collar sonreía, pero ya no era la sonrisa del depredador seguro. Era la de un fanático que sabe que, aún muriendo, puede arrastrar contigo todo lo que amas. Dámelo, dijo, extendiendo una mano huesuda hacia el saco. El fuego se encargará de borrar cualquier huella. Isabela retrocedió un paso, sintiendo el calor morderle la espalda. Detrás de ella, el bosque crujía y se partía bajo el avance implacable de las llamas. El olor a resina ardiendo le llenaba la garganta de un sabor amargo, mientras el humo hacía que sus ojos lagrimearan hasta casi nublarle la vista. Tawi no esperó más. Se lanzó contra el hombre con una ferocidad que hizo que los guerreros cercanos se apartaran instintivamente. El choque fue brutal. Dos cuerpos chocando con la fuerza de la supervivencia. El sonido seco de hueso contra hueso. El jadeo violento de un combate sin reglas. El hombre del collar contraatacó con movimientos rápidos, casi serpenteantes, usando sus codos, rodillas y hasta el propio peso del collar como arma.
golpeando el rostro de Tawi con un impacto que hizo volar un hilo de sangre al aire. Isabela se movió hacia un lado, buscando un hueco entre las filas enemigas, pero pronto se dio cuenta de que no era la única que había pensado en huir. Guerreros de ambos bandos se empujaban. Algunos arrojaban cubos de agua hacia las llamas. Otros simplemente corrían hacia la espesura, intentando salvar sus vidas. Ese caos, ese instante en que nadie sabía quién atacaba a quién, era su oportunidad. Pero el niño, hasta entonces silencioso, abrió los ojos y habló con una urgencia que le heló la sangre. Si me sueltas ahora, me pierdes para siempre. Y si me quedas conmigo, morirás aquí. Era una condena disfrazada de advertencia. Su voz, tan calmada en otras ocasiones, ahora vibraba con algo que no era miedo, sino certeza. Isabela sintió cómo cada palabra penetraba en ella como si fueran clavos. Una explosión repentina interrumpió todo. Una de las hogueras improvisadas, avivada por el viento, había alcanzado un viejo almacén de pólvora apache. El estallido sacudió el suelo, levantando una ola de calor y fragmentos ardientes que llovieron sobre el claro. Guerreros y enemigos cayeron al suelo, algunos inconscientes, otros gritando por el fuego que les devoraba la ropa. Tawi, tambaleante pero aún en pie, gritó su nombre. Isabela lo vio abrirse paso hacia ella, empujando cuerpos y esquivando las llamas como si nada pudiera detenerlo. Pero entre ambos, el hombre del collar, con el rostro manchado de sangre y una sonrisa deformada, volvió a levantarse, bloqueando el paso con una rigidez casi sobrenatural. Te dije que no podías huir de lo que eres, escupió, y se abalanzó hacia ella. Isabela, sin pensarlo, giró sobre sí misma, protegiendo al niño mientras buscaba en el suelo algo con lo que defenderse. Sus dedos tocaron el frío metálico de una lanza caída. El peso era incómodo, pero en ese momento no sintió miedo, solo una determinación feroz que le ardía en las venas. El hombre llegó hasta ella, pero esta vez no se echó atrás, y el choque fue inevitable. El tiempo dejó de ser una línea y se convirtió en un único instante estirado, denso, eterno. El fuego rugía a su alrededor como un monstruo hambriento, devorando árboles, tiendas y cuerpos. Pero todo eso era un ruido lejano frente a lo que tenía delante. El hombre del collar de huesos, con los ojos encendidos de una furia que no era de este mundo, abalanzándose sobre ella con las manos extendidas como garras. Isabela sintió el peso de la lanza en sus manos, la madera rugosa contra sus palmas sudorosas, y supo que no había espacio para la duda. El niño en el saco respiraba contra su pecho, y esa pequeña vibración le recordó, con una claridad punzante, que él no era solo un misterio que debía resolver, era una vida que debía proteger, incluso si el precio era la suya. Cuando el hombre estuvo lo bastante cerca para que sintiera el olor metálico de su aliento, Isabela giró el cuerpo, clavando la lanza con toda la fuerza que sus brazos pudieron reunir. El impacto fue seco, profundo. El cuerpo del hombre se arqueó, y durante un segundo interminable, sus miradas se encontraron. En esos ojos no había dolor, había sorpresa, y quizá algo que se parecía a respeto. Cayó de rodillas, el collar de huesos tintineando una última vez, antes de quedar inmóvil sobre la tierra ennegrecida. El sonido de las batallas alrededor parecía desvanecerse, como si la muerte de aquel hombre hubiera arrancado un hilo invisible que mantenía todo unido. Tawi llegó hasta ella, con el rostro ennegrecido por el hollín y la sangre. No dijo nada, solo la ayudó a levantarse y la miró de una manera que no había hecho antes, como si por fin viera no solo a la joven que le había sido impuesta, sino a una mujer que había tomado su propio destino con las manos. El niño habló, su voz clara y grave, atravesando el silencio que había dejado la batalla. Ahora lo entiendes. Isabela lo miró, exhausta, sintiendo que sus piernas apenas podían sostenerla. ¿El qué?, preguntó, su voz un hilo quebrado. Que no soy tu carga, soy tu herencia. Lo que llevas en la sangre no puede ocultarse, y ahora todos lo han visto. Ella quiso responder, pero el amanecer comenzaba a filtrarse entre las copas calcinadas de los árboles. La luz dorada y tibia tocó su piel pálida, haciéndola brillar de un modo que hizo que Tawi apartara la mirada, como si ver demasiado pudiera quemarlo. Luna blanca, murmuró él,
no como un nombre, sino como una verdad pronunciada por primera vez. Isabela comprendió que su vida anterior había terminado. El pueblo, su padre, incluso su boda forzada, todo quedaba atrás, reducido a cenizas como el bosque. Ahora caminaba hacia un destino incierto, pero con una certeza inquebrantable. Ya no era la joven que aceptaba lo que otros decidían. Era la portadora de un linaje que unía mundos y, con ello, la dueña de una historia que nadie más contaría por ella. Con el niño en brazos y Tawi a su lado, cruzó el claro destruido mientras el viento arrastraba el humo hacia el cielo. No miró atrás. No había nada que rescatar de lo que quedaba. Y así, mientras el sol ascendía, iluminando un mundo nuevo y peligroso, la luna blanca comenzó su propio amanecer. Si esta historia dejó una huella en tu alma, regálanos un me gusta. Escribe en los comentarios la palabra resurgir, para que sepamos que llegaste hasta el final. Comparte este viaje con alguien que crea en las segundas oportunidades y suscríbete al canal para más historias que curan, inspiran y transforman.